Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 8 de junio de 2022 y esto es La Contracrónica. En medio de las celebraciones del jubileo de platino de la reina Isabel II, que acaba de cumplir nada menos que 70 años en el trono, Boris Johnson se ha encontrado metido, de un modo un tanto inesperado, en una moción de confianza en el Parlamento. La moción no la han promovido los laboristas de la oposición, sino su propio partido, el Conservador, en el que tiene mucho más enemigos de los que le gustaría. La facción rebelde de los conservadores se organizó y presentó una carta en la que una porción de los diputados del partido se oponía a que Johnson siguiese siendo primer ministro. Para que continuase esto adelante, es decir, la moción, necesitaban que como mínimo un 15% del grupo parlamentario firmase la carta. Esto ya de por sí significaba que había al menos 54 diputados que se oponían directamente y que además hacían público su nombre. En la tarde del lunes se procedió a la votación. Johnson se salvó, pero por poco. De los 359 parlamentarios con los que cuenta el Partido Conservador, 211 votaron a favor de la continuidad de Johnson y 148 en contra. Un margen muy ajustado dentro de sus propias filas que le deja seriamente dañado. Hay que tener en cuenta que un 40%, más de un 40% de sus propios diputados le quieren fuera. Su antecesora, Theresa May, ya pasó por algo parecido hace no mucho tiempo, en diciembre de 2018. En aquel momento, con las negociaciones del Brexit en punto muerto, May superó una moción de censura interna, pero más de un tercio de los diputados conservadores manifestó su disgusto con ella, es decir, un porcentaje algo menor que con Boris Johnson. La verdad es que no duró mucho. Theresa May, 6 meses más tarde, en julio de 2019, se vio obligada a dimitir porque se había quedado ya completamente sin apoyos dentro de su gobierno y dentro de su partido, y ya anunció su renuncia. Esto fue 6 meses después, poco más de 6 meses después de aquella moción de confianza. En medio de aquel desconcierto es cuando emergió la figura de Boris Johnson, que había sido un ministro de Theresa May, que luego lo había abandonado el gabinete un año antes, y que se ofreció a los conservadores para liderar el partido, convertirse en primer ministro y dar salida al Brexit de una vez. Johnson está, como vemos, probando la misma medicina que él le dio a Theresa May hace solo 3 años. El origen del malestar conservador es el conocido como Partygate, aquellas fiestas privadas que el primer ministro organizó durante la pandemia en su residencia de Downing Street, saltándose a la torera las restricciones impuestas por su propio gobierno para el resto de la población, que no para ellos mismos. El escándalo del Partygate alcanzó su punto álgido durante el pasado mes de enero o febrero, y fue el gran tema de conversación en el Reino Unido. Hice yo 2 programas sobre un mismo tema, uno en diciembre y otro posteriormente ya en febrero, pero luego la invasión de Ucrania lo diluyó. Muchos conservadores prefirieron mirar hacia otro lado, mientras otros han esperado el momento adecuado para mostrar el hartazgo que tienen con Johnson. La situación económica es mala, la inflación se ha ido al 9% y persisten los problemas de suministros del año pasado. El descontento está en la calle y eso lo saben bien dentro del partido gobernante. El viernes pasado, en el marco de las celebraciones del jubileo de la reina, Boris Johnson fue recibido con fuertes abucheos al llegar a un servicio de acción de gracias en la Catedral de San Pablo de Londres. La reina al mismo tiempo fue vitoreada por la multitud. Ese es posible que fuese el disparador de una operación parlamentaria que no ha salido como los rebeldes pensaban, pero que deja muy debilitado al primer ministro. Boris Johnson sobrevivió este lunes a una moción de confianza que le habían sometido los diputados de su propio partido. Estas cosas en el sistema británico suceden con relativa frecuencia. Tuvimos otra como esta, como os comentaba antes, hace poco más de 3 años, a finales del año 2018, cuando estaba el Brexit completamente bloqueado y bajaban las aguas muy turbias dentro del Partido Conservador y de la propia Downing Street, donde en aquel entonces estaba avecindada Theresa May. Consiguió esta vez, en aquel entonces también, pero por más además, Theresa May, pero esta vez consiguió sofocar el incendio Boris Johnson y se mantiene en el poder, pero queda francamente magullado.
Lo que en primera instancia ha motivado esta moción de confianza ha sido, como os comentaba, el famoso Partygate, aquellas fiestas que se organizaron en la residencia del primer ministro, en el jardín. Más concretamente hubo una de la que la prensa británica facilitó fotografías, fue en mayo del año 2020, con el país confinado, que se veía al propio Boris Johnson y a miembros de su gobierno bebiendo alegremente sin respetar la distancia de seguridad que estaban imponiendo a los británicos, sin por supuesto llevar mascarilla, nada, era un tanto insultante y así lo han interpretado los británicos, porque el país por lo demás estaba completamente cerrado y la policía ponía fuertes multas a quien osase saltarse el confinamiento o no digamos ya meterse en ciertos lugares sin la preceptiva mascarilla. Eran los peores momentos de la pandemia, pero en el 10 de Downing Street, de la residencia oficial del primer ministro, parecía que no había pandemia. Bien, este escándalo sacudió al Reino Unido hace unos meses, empezó allá por el mes de noviembre-diciembre y estuvo coleando pues durante tranquilamente 3 meses, diciembre, enero y febrero. Fueron los meses del Partygate, la prensa británica casi no hablaba de otra cosa y hasta finales de febrero, más o menos, calculo yo leo la prensa británica a diario y se estuvo hablando del Partygate pues casi hasta el día 23 de febrero. Todavía llevaba muchísimos titulares. El día 24 de febrero dio comienzo la guerra en Ucrania, que es un conflicto además en el que Johnson se está significando más que ningún otro líder europeo, significando a favor de Ucrania. En ello ha tenido que ver, en esta manera en la que los británicos o el gobierno británico se ha convertido en el gran garante de la independencia ucraniana dentro de Europa, ha tenido que ver la tradicional rivalidad entre Rusia y el Reino Unido, que hay que buscar su origen hace ya muchísimos años, décadas. Eso por un lado, siempre han habido malas relaciones. Las relaciones con el régimen de Putin, ya digo, no son buenas desde hace un montón de años. Recordemos, por ejemplo, el caso Litvinenko, este agente del KGB que fue envenenado en Londres por los servicios secretos rusos cuando ya se encontraba refugiado allí y bajo protección del gobierno británico. Esto fue lo de Litvinenko 2006, si mal no recuerdo, es decir, estamos hablando de algo que sucedió hace más de 15 años. Bien, esto es lo que había. Las relaciones eran malas y con la invasión de Ucrania han empeorado sustancialmente. Pero no solo eso. En febrero el escándalo del Partygate estaba en máximos, recordémoslo. Bueno, le dediqué, como os comentaba antes, un programa a principios de ese mes, le había dedicado otro antes en el mes de diciembre, y fue empezar la guerra el día 24 de febrero y el asunto pasó a mejor vida. Se dejó de llevar en los principales diarios británicos y por lo que me han contado, conozco gente evidentemente que vive en el Reino Unido y es un país al que procuro ir siempre que puedo, pues el asunto se dejó de hablar, como se dejó de hablar de todos los problemas nacionales durante el mes de marzo porque ocupó todo, incluyendo el tiempo de la contracrónica, la invasión de Ucrania. Johnson entendió, erróneamente, que se había salvado por los pelos, que lo que en el fondo, políticamente hablando, Putin le había hecho un favor porque había alejado de las portadas de los periódicos y de los informativos de televisión, incluso de las redes sociales, el asunto este del Partygate, del que no se podía defender porque no hay defensa posible. Es de una inmoralidad absoluta que un líder político imponga una ley al pueblo y después él no la cumpla. Y además no eran opiniones, no eran revelaciones, eran fotografías en las que se les veía animadamente, además, divirtiéndose, bebiendo. En una de las fiestas era la de tráigase su propia botella, que hizo que en el Reino Unido todavía se enfadasen más, porque la gente no podía ir a ver a sus padres o no podía ir a ver a sus familiares a la casa que estaba a apenas 3 manzanas. Bien, pues en el caso de los gobernantes, no es que estuviesen viendo a sus padres, es que se habían ido a divertir a la casa del primer ministro. Vamos, que no había defensa posible. Y esto de Ucrania a Johnson en cierta medida le vino bien, porque el asunto se iba, quizá él pensó que para siempre, o por lo menos para suficiente tiempo como para que cuando regresase se viese como algo lejano. Bien, no ha sido así. La tregua ha durado poquito tiempo, ha durado poco más de 3 meses. El viernes pasado, en el curso, como os comentaba en la introducción, en el curso de una misa de Acción de Gracias por el jubileo de la reina Isabel, que lleva ya 70 años de reinado. Es una auténtica barbaridad, vamos, ni Luis XIV. Es difícil encontrar reyes en la historia que hayan reinado, reyes que no sean míticos, quiero decir, reyes reales de carne y hueso, que hayan reinado tanto tiempo como Isabel II de Inglaterra. No sabemos a este paso si terminará heredándole el hijo o el nieto,
porque no sería de extrañar, con lo longeva que es Isabel II, que su hijo Carlos se muera antes. Esperemos que no, y que al menos Carlos de Inglaterra reine unos cuantos años. Pero bueno, el hecho es que estaban en una misa, un acto muy oficial, y ya sabéis, la pompa y el boato que gastan estos británicos con todo lo relacionado con la monarquía. Estaban delante de la Catedral de San Pablo, en la misma City londinense, y estaba allí la reina y el primer ministro, Johnson, y sucedió que Johnson fue abucheado de manera muy visible por la multitud. Eso era algo a tener en cuenta, e importante. Los que acuden a este tipo de eventos relacionados con la monarquía no suelen ser los laboristas, de la misma manera que los que van a actos relacionados con la monarquía en España pues no suelen ser los de Podemos. Suele ser gente que vota al centro derecha y que por lo general van a vitorear al rey. Bien, esto sucedió, vitorearon por supuesto a la reina, que solo por la cantidad de años que tiene, que lleva al frente que lleva sentada en el trono, ya se merece que la vitoreen, pero abuchearon al primer ministro, un primer ministro que además no es ni siquiera laborista, es conservador. Bien, los laboristas no suelen a estas cosas, en su mayor parte aceptan a la reina, pero no se entusiasman con ella. Frente a San Pablo se pudo ver por televisión, en directo, en tiempo real. Se encargaron los tuiteros más significados del Reino Unido de subir estos vídeos del abucheo a Twitter y a las redes sociales. Pues se pudo ver cómo el votante natural del Partido Conservador, que es el que va a este tipo de cosas, rechazaba al primer ministro al tiempo que vitoreaba a la reina. Al primer ministro también del Partido Conservador. Un primer ministro al que habían votado en masa en diciembre del año 2019, poco antes de que diese comienzo la pandemia. En este tema llovía sobre mojado. Los índices de aprobación de Johnson están por los suelos. Solo un 25%, este es el último, es el de este mismo mes, vamos. Solo un 25% de los británicos creen que lo está haciendo bien. Eso es muy poca gente, es uno de cada 4. Hace un año era el 48%, es decir, la mitad, más o menos, creía que lo estaba haciendo bien y la otra mitad, pues que no lo estaba haciendo bien. Pero peor aún es el dato de los que creen que lo está haciendo realmente mal. Es decir, los que no dicen, los que no se quedan en no lo sé o lo está haciendo regular. El rechazo a Boris Johnson, los que afirman de manera taxativa que el primer ministro lo está haciendo mal o peor, alcanzó un pico en febrero con el 73%, es decir, casi 3/4 partes de los británicos, y hoy está en el 68%. El problema de fondo, que es el Partygate, no se ha olvidado, y para colmo de males se han presentado otros problemas nuevos, como la inflación, por ejemplo, o los problemas ya de por sí que trae el Reino Unido desde que empezó el Brexit, desde que se consumó el Brexit, mejor dicho, problemas de suministro. Parecía, por lo tanto, el momento idóneo para dar el golpe y quitarse a Johnson de encima, algo que la rebelión conservadora ya tenía pensado. En el programa que hice sobre el Partygate en febrero os lo comentaba, no sé si lo recordaréis, que había ruido de sables dentro del Partido Conservador para sacarse a Boris Johnson cuanto antes porque les estaba costando votos. La popularidad estaba cayendo, venía cayendo desde el mes de noviembre y no querían que fuese a más. Pero luego pues pasó lo que pasó, lo de Ucrania, y han tenido que esperar. Para poder quitarse a Johnson de en medio podían hacerlo ellos, sin ningún problema. El sistema británico permite estas cosas. Necesitaban enviar una carta al líder del partido, que es el propio Johnson, indicándole que al menos el 15% de los diputados, de sus diputados, quieren someterle a lo que denominan moción de confianza. Los conservadores tienen en la Cámara Baja, es decir, en la Cámara de los Comunes, que es como la llaman en el Reino Unido, actualmente tienen 359 diputados, después de la victoria arrolladora de Johnson en las elecciones del 12 de diciembre de 2019. Bien, esto es lo que hay, tiene una mayoría absoluta total, por lo que bastaba con que 54 se sumasen a la iniciativa. Bien, hubo muchos más. Y no solo en la carta, sino en el propio Parlamento durante la sesión en la que se debatió la moción. A Johnson no le pillaba de sorpresa. Es conocedor de sobra, porque la cosa viene de antes, del malestar en sus propias filas. Lleva 3 meses, quizá alguno más, peleando con sus propios diputados y entre medias se entretiene con lo de Ucrania. Lo primero, lo de las peleas internas y las intrigas palaciegas, suele ser tras las bambalinas y a lo más que atinamos a ver es lo que publica de vez en cuando la prensa. Lo segundo lo hace siempre acompañado de un generoso séquito de periodistas que inmortalizan sus viajes a Kiev para reunirse a solas con Zelensky. Lo segundo va dirigido al británico medio y lo primero iba dirigido a tratar de evitar lo que le ha terminado pasando.
La moción se celebró este lunes por la tarde y Johnson sobrevivió, pero no por mucho. De los 359 diputados conservadores, un total de 148 votaron a favor de que renuncie, de que se vaya, y los 211 restantes lo hicieron en contra. Si los rebeldes hubieran conseguido reunir 180 votos, hubiese bastado para que se saliesen con la suya. Pero ojo, se quedaron cerca, 148, a solo 32 escaños de desalojar a Johnson de Downing Street. Por ponerlo en porcentaje, el 59% de su grupo parlamentario está de su lado, no sabemos por cuánto tiempo, y el 41% está en su contra. Es un porcentaje preocupante que 4 de cada 10 de tus diputados, más de 4 de hecho, estén en tu contra, pues no augura nada bueno. Theresa May pasó por algo similar en diciembre de 2018, pero salió mejor librada. En aquel momento el 63% de los diputados conservadores mantuvieron su confianza en ella, pero no le sirvió de mucho, Esto sucedió en diciembre del 18 y 6 meses más tarde, en julio, tuvo que presentar su renuncia ante la reina y fue entonces cuando entró Boris Johnson en escena. Al término de la sesión del lunes, Johnson respiró aliviado, estuve viendo los vídeos y se le veía, no diré que contento, porque evidentemente después de una de estas no puedes estar contento, pero sí se le notaba algo más relajado y sobre todo ligeramente rabioso, como que le habían pegado una puñalada, había conseguido sobrevivir y no estaba del todo a gusto. Elogió en clave triunfalista el resultado como algo decisivo, que era pues ya hasta el final de la legislatura. Eso sí, no se mostró desafiante, no mostró el más mínimo propósito de enmienda. Ni se sintió aludido personalmente, al menos por los cortes de vídeo que yo pude ver. Más allá de la burbuja en la que el primer ministro ha decidido instalarse y lleva instalado en ella bastante tiempo, la realidad es la que es. La rebelión interna dentro del Partido Conservador está mucho más extendida de lo que esperaban muchos dentro del propio partido y dentro del propio país. Esto ha sorprendido a los primeros, a los británicos, gente por lo general de bien que se dedica a sus negocios y a sus afanes y que no está con la cabeza metida en política. Pero claro, este lunes por la tarde era imposible que la gente no sintonizase la radio o mirase en internet a ver lo que estaba sucediendo, y les llamó la atención a muchos de ellos que realmente hubiese tantos enemigos de Johnson dentro del Partido Conservador, el mismo partido al que muchos de los que estaban sorprendidos habían votado con mucha ilusión en diciembre de 2019. La moción viene a reflejar de una manera muy clara la preocupación entre los diputados conservadores de que la crisis económica que se avecina y el Partygate les envíen de una patada a la oposición en las próximas elecciones, que deberían en principio celebrarse el año próximo, si son 4 años clavados, pues en diciembre de 2023 o a más tardar, teniendo en cuenta que hay unas navidades de por medio, en enero de 2025. Vamos, como mucho, en el caso de que de que se lo quieran llevar a lo más tarde posible. Vamos, que no les queda demasiado, que han consumido ya más de la mitad de mandato. Si salió vivo de aquella, fue porque no hay un recambio de consenso. Es algo que muchos estaban preguntando ayer, ¿cómo es posible? Han estado cerca. Es que no tenían a quién poner. Tenían a varios, pero no se han puesto de acuerdo todavía en quién deben poner. Al menos por ahora. No sabemos lo que sucederá a la vuelta del verano o directamente durante el propio verano. Johnson podrá seguir en el poder, pero herido, bastante herido, con rivales compitiendo, por supuesto, y con el partido en plena guerra civil. Y en fin, cualquiera que conozca la historia del Partido Conservador sabe que las guerras civiles de aquel partido no se hacen prisioneros, no escatiman crueldad además, y no les importa que la víctima a la que se dirijan haya hecho más o menos méritos. Veremos lo que le pasó a Thatcher hace 30 años. Vamos, que no parece, y volviendo a nuestro tiempo, no parece el mejor escenario político para una coyuntura económica que se presenta realmente complicada. Los británicos, como el resto de los europeos, estadounidenses, en fin, como el resto del mundo, lidian con una inflación fuera de control y todo apunta a que el país entrará en recesión este mismo año.
Os lo comentaba en el programa del lunes y bien, los problemas que tiene la Unión Europea no son muy distintos a los que tiene el Reino Unido, a pesar de que el Reino Unido ya no está dentro de la Unión. Lejos quedan además las negociaciones del Brexit, bueno, y lejos queda el Brexit mismo, que no ha sido la Arcadia soñada que prometía Boris Johnson, una de las voces, por cierto, más significadas entre los partidarios de salir de la Unión Europea allá por el año 2016, cuando se convirtió en uno de los representantes de las caras visibles de la campaña del Brexit en el referéndum de junio de aquel año. Lo que tiene por delante ahora es un desafío de primera magnitud, y esta vez no podrá responsabilizar a Bruselas si sale algo mal. Y muchas cosas van a salir mal porque en las crisis las cosas suelen salir mal aunque no se quiera, aunque se haga todo lo posible por evitar que salgan mal. Los indicadores económicos son los que son y son para echarse a temblar en algunos casos. En el Reino Unido la inflación crece a un ritmo vertiginoso, más rápido incluso que la zona euro, mayor incluso. En el caso del Reino Unido el mes pasado estaba ya por encima del 9%. En Europa, por ejemplo, bajamos a Francia y no está tan alta, o a Italia, en España o en Alemania sí, pero que no han llegado al 9% todavía. Y ojo, como os comentaba aquí el lunes, el Banco de Inglaterra prevé que supere el 10% y se meta ya en esa banda, esa temidísima banda de los 2 dígitos antes de que termine el año. Temidísima y psicológica. Decir hay inflación de 2 dígitos por encima del 10%, ya sé que es lo mismo o casi lo mismo una inflación del 9,9 y una del 10,1. Pero solo reflejar 2 dígitos tienen un impacto sobre la opinión pública, sobre el sistema productivo, sobre el ánimo que hay entre los ciudadanos de tenemos ya una inflación de 2 dígitos, en fin, que lo que le viene por delante es eso. El gobierno ha tratado hasta la fecha, del gobierno británico, quiero decir, de calmar al personal entregando miles de millones de libras para ayudar a los hogares con la factura de la electricidad, algo que se está haciendo en prácticamente todos los países de Europa, que por supuesto en el Reino Unido está por las nubes. Hace solo unos meses, no hay que irse muy lejos, hay que irse al mes de noviembre del año pasado, en la cumbre del clima de Glasgow, que en el programa de ayer pasé por encima de ella, Johnson anunciaba orgullosísimo que su país sería un pionero en la descarbonización. Vamos, que iba a ser poco menos que el mascarón de proa de los países libres de emisiones. Bien, pues hoy trata de asegurar, como pueda, gas proveniente de Noruega para que no se repita la crisis de desabastecimiento del año pasado, de desabastecimiento de gas. Hubo una crisis importante de gas natural el año pasado en el Reino Unido que los británicos y quienes viven ahí la recuerdan perfectamente. Entre tanto, los diputados conservadores que representan a distritos de tradición laborista, esos distritos de ciertas zonas, por ejemplo, de la región de Manchester y Liverpool, que solían votar siempre a los laboristas y que en diciembre de 2019 se pasaron a los conservadores y que se consideró casi un milagro. Bien, pues estos quieren mantener su puesto, claro, y quieren más subsidios, o de lo contrario se quedarán sin el distrito en las próximas elecciones y no saben ya cuándo recuperarán, si es que alguna vez recuperan ese distrito. En el Reino Unido, superar una moción de censura o de confianza en este caso, no equivale a fortalecerse, sino a entrar en la antesala de la dimisión. Esto es lo que nos dice la historia. Antes de él pasaron por este trago Theresa May, como hemos visto, que dimitió unos meses después de que le pusiesen una moción de confianza a sus propios diputados, o, como comentaba antes por encima, la propia Margaret Thatcher, que en 1990 tuvo que presentar la renuncia a raíz de otra moción de confianza instigada por Michael Heseltine. Johnson podría ir por el mismo camino que May o que Thatcher antes de lo que pensamos. En una encuesta hecha hace poco entre los afiliados al Partido Conservador, esta encuesta revelaba que Johnson tiene la valoración personal más baja de todo su gabinete, hasta de sus ministros más impopulares. Además, en los sondeos de intención de voto, los laboristas van por delante desde hace meses ya. Keir Starmer, que se hizo con el partido en 2020, después del batacazo electoral, cuando tuvieron que sacar de allí a Jeremy Corbyn, este hombre, un tipo bastante tranquilo, está sacando petróleo de los escándalos de Boris Johnson. Consiguió superar a los conservadores en expectativa de voto en diciembre del año pasado y si hubiese elecciones mañana, obtendrían entre el 38 y el 40% de los votos.
frente al 32-34% de los conservadores. Pero bueno, no matemos a Johnson antes de tiempo. A su favor tiene, como os comentaba, que sus colegas de partido no han encontrado recambio, lo cual es importante. Cuenta él además con una marca personal muy consolidada. Se refieren a él directamente como Boris. Cuando se utiliza el nombre de pila significa que y no el apellido, esa persona en cuestión tiene una marca muy bien consolidada. Y bueno, a pesar de los escándalos, sigue gustando aún a muchos votantes. Algo así no lo tienen tan claro con los candidatos a sucederle. Hay varios, entre ellos está la secretaria de Relaciones Exteriores, que se llama Liz Truss, el secretario de Defensa, que se llama Ben Wallace, el jefe del Tesoro también, Rishi Sunak. De este os hablaba en el último programa que hice sobre esto. Hay también otros candidatos con posibilidades, pero mucho menores, como Penny Mordaunt, que es la ministra de Política Comercial. Que se pongan de acuerdo en uno o en otro llevaría semanas o incluso meses. Además, alguno de estos candidatos no quiere dar la cara por miedo a que se la partan y tuitearon su apoyo a Johnson el lunes por la noche. No hay, en definitiva, un líder de la rebelión, como sí lo había en 1990 con Heseltine o el propio Johnson en 2018. Por ahora se trata de un grupo desorganizado, más o menos desorganizado, de diputados conservadores descontentos porque tienen miedo a perder su escaño. No porque les haya indignado lo del Partygate, eso es lo que cuentan. Lo que tienen miedo es a perder su distrito. Para calmar la situación, en Downing Street redactaron el lunes por la noche un comunicado dirigido a los conservadores en el que les recordaban que era normal que a mitad de mandato hubiese una crisis de confianza, que les pasa a todos, vamos, pero que por lo demás Johnson es un ganador nato, que fue quien sacó adelante el Brexit y quien arrasó en las elecciones de 2019. Bien, a eso se agarran los johnsonistas. El cuento les durará mientras los rebeldes encuentren un capitán. En cuanto den con él, tendrán que ir haciendo las maletas. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Adrián, que nos habla de la crisis de los opioides que lleva unos años azotando a Estados Unidos y que comentamos ayer de pasada. Hola Fernando, ¿qué tal? Te mando este audio para hablarte acerca de la crisis de los opiáceos que hay en Estados Unidos porque básicamente veo que hay mucha confusión respecto al tema. Veo siempre que los vídeos suelen poner a gente tirada en la calle por el fentanilo, con sarpullidos en la cara. Y la verdad es que dan una sensación que es casi como una enfermedad, ¿no? El fentanilo. Ves a gente enferma, ves a gente tirada por la calle, ¿no? Parecen casi zombies, ¿no? Y realmente hay mucha propaganda, hay mucha desinformación. Y bueno, vamos a ver si yo por lo menos puedo aportar un poco de información que despeje unos cuantos prejuicios que se están generando a causa de todo lo que está pasando en Estados Unidos. Vamos a ver. El fentanilo y la oxicodona son opioides o opiáceos. La oxicodona es un opiáceo derivado del opio porque se crea a partir de la tebaína, que es un principio activo del opio. Eso la oxicodona. El fentanilo no. El fentanilo tiene un origen totalmente artificial y es sintético y además tiene una característica que no tiene la oxicodona, que es que se mide su peso en microgramos. ¿Esto qué significa? Que en un espacio mínimo tú puedes concentrar una cantidad enorme de fentanilo. Y esto lo dice escotado en Historia General de las Drogas, que a mí me parece un dato muy interesante y revelador, que es que básicamente dice que en lo que cabe en un maletín de empresario puede caber la cantidad suficiente de fentanilo como para abastecer a todos los adictos de fentanilo o heroína de Nueva York durante años. Y esto ya nos dice lo imposible que es impedir que el fentanilo se mueva por el mercado negro. Porque es que sí, tú puedes pillar a un traficante, pero es que van a haber 10 más que van a transportar el fentanilo y además, como es fácil de esconder, pues va a ser muy fácil de pillar, ¿no? Algún cargamento de fentanilo pillará la policía, imagino, pero claro, es muy difícil y siempre se te va a escapar algo. Y bueno, para finalizar me gustaría aportar un dato, y es que hoy en día en Estados Unidos y en todo el mundo pues los opiáceos están muy regulados, muy perseguidos, hay muchos controles de drogas. Sin embargo, fíjate qué curioso que hoy en día se habla de epidemia de opiáceos en Estados Unidos. Sin embargo, realmente hay mucha gente que consume opiáceos por razones médicas y gente en España, en Estados Unidos, que toma opiáceos legalmente y que es gente que toma morfina, que toma oxicodona, que toma fentanilo. Y fíjate que esa gente
hace vida normal y esa gente vive su vida normal, no tienen problemas de delincuencia, no tienen problemas de criminalidad, no tienen problemas de adicción o de impulsividad. Y es gente, son sobre todo gente mayor que utiliza estos opiáceos para calmar sus dolores y es gente que hace vida normal. Y los opiáceos no significan una reducción de la calidad de vida de estas personas, todo lo contrario, aumentan su calidad de vida, hacen que puedan vivir mejor, con menos dolor y con menos molestias, ¿no? Y con una mejor calidad de vida y esto puede prolongar la vida de estas personas. Entonces, ¿por qué el uso médico es bueno y por qué el uso que hace esta gente es malo, ¿no? Entonces ya esto nos dice mucho de la sociedad en la que vivimos. ¿Por qué? Y esto vuelvo a decirlo, saco la información de Escotado. ¿Por qué en la antigua Grecia y en la antigua Roma la gente consumía opio cuando era legal y la gente no tenía problemas de delincuencia? Cuando el opio era legal en Roma y en Grecia no habían problemas de delincuencia. En todas las casas romanas había opio, el opio era tratado como un alimento, es decir, y nunca hubo ningún tipo de alarma en Roma y en Grecia acerca de una crisis de opiáceos, una crisis de opio, problemas de criminalidad. No nos ha llegado a nosotros ningún tipo de información que nos muestre que la sociedad romana o la sociedad griega estaban preocupadas porque la gente abusaba de opio. Entonces, claro, ¿qué pasa en la sociedad estadounidense? Que la gente necesita tomar opiáceos para sentirse mejor. ¿No será que en la sociedad estadounidense hay un problema de base en la sociedad? A lo mejor hay un problema de que la juventud está perdida o no sé, algún tipo de problema moral o algún tipo de problema de identidad, que algo pasa con los jóvenes de hoy en día que están perdidos y que se drogan para hacer su vida más fácil porque a lo mejor algo pasa en la sociedad o algún problema tiene la sociedad y la juventud que la gente está tan mal que necesita recurrir a un opiáceo tan potente como la oxicodona o el fentanilo para sentirse un poco mejor. Pues yo creo que tendremos que prestar atención a esto y tendremos que prestar atención a los problemas mentales de depresión, de ansiedad, de soledad que sufren algunas personas de la juventud, ¿no? Así que ya está, dejo esa opinión abierta y yo creo que es muy importante y muy interesante comparar cómo de mal o de bien funcionaba la sociedad griega, la romana, con el opio y qué pasa hoy en día en el mundo, que hemos prohibido las drogas y la gente parece que se droga más. Y la gente muere más porque al no haber controles, pues la gente no sabe usar la droga y nos vienen las sobredosis, nos vienen los problemas y qué curioso que esto no pasaba en la sociedad griega, ¿no? Yo creo que es que algo no funciona en la sociedad, no creo que el problema sea la droga en sí, sino que algo pasa en la sociedad que la gente no está bien y la gente tiene que recurrir a drogas muy potentes para sentirse bien en la sociedad. Y eso significa que hay un problema de fondo que está sin solucionar. Así que nada, Fernando, un saludo y enhorabuena por el programa. Y ojalá haya más gente, investigadores, que sigan estudiando esto de las drogas, porque aunque esté muy estigmatizado, lo cierto es que las drogas siempre han estado junto al ser humano y me temo que siempre lo van a estar. Y yo creo que las drogas dicen mucho del ser humano y dicen mucho de cómo es el ser humano. Y yo creo que mucha gente que tiene miedo a las drogas es porque se tienen miedo a sí mismos. Y esto es una cosa que decía Escotado con la que estoy de acuerdo. Así que nada, un saludo. El fentanilo efectivamente es un opioide sintético mucho más fuerte que la morfina. La sustancia en sí se sintetizó hace no mucho, en los años 60. Fue aprobada por los reguladores, el estadounidense, también los europeos, y desde entonces se incluyen muchos fármacos diseñados para calmar el dolor. Si te fijas, en Estados Unidos estuvo disponible durante décadas, sin que hubiese problemas relativos a la adicción. Fue a partir de principios de siglo cuando empezó el drama, primero con la oxicodona y luego con el fentanilo. En esto tuvo mucho que ver el hecho de que otros opioides como la heroína o el propio opio estén prohibidos y solo se puedan adquirir en el mercado negro. Esto llevó a muchos a lo que en Estados Unidos conocen como prescription drugs, es decir, drogas con prescripción médica. El doctor no te puede recetar opio, por ejemplo, pero sí puede recetarte oxicodona. Bien, ahí entraron los laboratorios que vieron una gran oportunidad de negocio y los propios médicos que muchos de ellos empezaron a recetarlo pues con mucha alegría.
A fin de cuentas, siempre será mejor para un médico que su paciente tome una pastilla recetada por él, a que salga a la calle a comprar una papelina de heroína al camello de la esquina, que es un delincuente. Todo esto lo tienes muy bien explicado en un documental que hizo HBO hace unos años titulado El crimen del siglo. Lo reseñé en vídeo en la Contracrítica hace cosa de un año, creo que fue en junio o julio del año pasado. Os dejo el enlace de esto del crimen del siglo en la descripción del programa. Pero como bien dices, el problema es genuinamente estadounidense. En Europa también hay opiáceos, vamos, que toma pues quien tiene que tomarlos. Porque es allí donde, en Estados Unidos, donde se ha convertido en una epidemia, a pesar de que tanto la oxicodona como el fentanilo estén disponibles en otras partes del mundo. Desconozco cuál es el problema, pero me temo que no es solo un problema, sino un cúmulo de ellos que ha llevado a millones de estadounidenses a buscar la evasión a través de estos opiáceos. Bien, seguimos con Freddy, que es de Nicaragua, y que pregunta por la Cumbre de las Américas, que empezó este mismo lunes en Los Ángeles. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primeramente, antes que nada, felicitarte. Soy fiel oyente de la Contracrónica, igual que la Contrahistoria. Hace mucho tiempo también te envié un mensaje. Pues ya sabes que estamos desde aquí, desde un país hispano como es Nicaragua. Pero mi pregunta es que se acerca la Cumbre de las Américas y quería ver si me podrías iluminar acerca de un poco de la historia de estas cumbres, porque la verdad es que para mí que no sale nada productivo, pero igual me pierdo, ¿no? En la historia si ha salido algo productivo, si es solo, como dicen en España, puro postureo, igual cuando se hace el G20, el G7, pero si realmente esas cumbres sirven de algo, si ha hecho algo o mella en la historia de Hispanoamérica. Y hablando también de Hispanoamérica, también dejarte esta segunda pregunta, como que si gana Petro en Colombia, pues si el mapa espectral se vuelve muy rojo por estos lados, por Hispanoamérica, no sé si eso va a afectar el curso sociopolítico a nivel mundial, porque hay mucho rojo últimamente, ¿verdad? Sobre todo tirando el tema de izquierdas, pero ya sabes cómo son las izquierdas aquí. Pero bueno, quería pedirte un poco tu opinión, pero principalmente centrándome en esa cumbre especial. Fernando, un gran abrazo desde algún lugar de Nicaragua y nada, que sigas haciendo historia. La Cumbre de las Américas empezó a celebrarse en 1994, cuando Bill Clinton era presidente de Estados Unidos. La idea era que los presidentes de todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos, la OEA, un organismo mucho más antiguo, fundado a finales de los años 40, pues bien, que esta gente se reuniese cada 3 o 4 años en una ciudad americana para dar unos discursos y debatir sobre algunos temas de actualidad. Nunca ha servido para nada más allá de hacerse una foto y permitir a algunos presidentes de Hispanoamérica saludar personalmente al presidente de Estados Unidos, que es el protagonista absoluto de la cumbre. En la última, la de Lima, en 2018, ni siquiera se pudieron dar ese gusto, porque Trump decidió no acudir y en su lugar fue Mike Pence. El país organizador además se encarga de cursar las invitaciones. En esta, como está teniendo lugar en Los Ángeles, es decir, la organiza Estados Unidos, no han invitado a Cuba, tampoco a Venezuela, tampoco a Nicaragua, y esto ha ocasionado que López Obrador haya rehusado la invitación y en su lugar haya enviado a Marcelo Ebrard, el que es ministro de Exteriores, vamos. La presidenta de Honduras, la nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro, también ha decidido no asistir. Al final todo queda en eso. Estados Unidos pasa lista y les explica lo importante que es la democracia y llevarse bien. Pero vamos, nada útil sale de allí. Si dejasen de reunirse no pasaría nada. A los presidentes de los países pequeños les encanta ir porque eso les permite codearse con los grandes de América, sostener reuniones bilaterales y tomarse muchas fotos con gente importante. Bien, vamos ahora con Florentino, que nos trae el último sondeo del CIS, que por primera vez en mucho tiempo no se pega de bofetadas con el resto de sondeos. Hola Fernando, buenas tardes. Un saludo a todos los contraescuchas y a ti. A ver, el motivo de esta nota de voz, de este audio, es por el nuevo sondeo del CIS, ¿vale? Que ha salido, creo que ha salido esta semana, no sé si me equivoco, la semana pasada, el jueves o el viernes de la semana pasada. De la nueva encuesta del CIS por las elecciones andaluzas. Y la sorpresa ha sido que ha cambiado de rumbo, ¿vale? Respecto a
a las anteriores encuestas que había hecho, tanto las de Castilla y León a nivel nacional, las de Madrid. Bueno, en todas se había equivocado por un margen grandísimo y llevaba la contraria a todo el resto de las encuestas, que son las que más o menos acertaban. Y en este caso, la sorpresa ha sido de que ha cambiado de rumbo. Y ahora resulta que incluso da mayores perspectivas de lucha, o sea, de llevarse las elecciones al PP andaluz, más que incluso el resto de los sondeos que se han hecho de otras encuestadoras. Con lo cual me parece muy, muy raro. No sé a ti qué te parece, pero a mí me da la impresión de que con este nuevo PP de Feijóo han podido llevar algún acuerdo de hacer una especie de vacío o de cordón sanitario, que está diciendo ahora actualmente a Vox. Y entonces, por eso me parece extraño, porque Tezanos y el PSOE, pues bueno, no han tenido tampoco vergüenza en llevar la contraria en otras elecciones. Con lo cual, y en otros sondeos que habían hecho de este tipo. Con lo cual, no sé, me parece raro. Y tampoco lo han dado igual mucha importancia en los medios. Tampoco es que lo siga mucho, pero bueno, no le han dado demasiada importancia. Por eso me parece raro. No sé tú qué opinas. Bueno, pues ahí lo dejo. Venga, un saludo y enhorabuena por el programa. Hasta luego. Pues no lo sé, Florentino. A mí ya sabes que no me gusta especular. Quizá quieren dejar de hacer el ridículo, cosa que Tezanos viene haciendo de manera intensa desde hace años. Este hombre se ha terminado cargando el prestigio que tenía el Centro de Investigaciones Sociológicas, que tampoco era mucho, todo hay que decirlo, pero bueno. Y ya, claro, nadie se creía las encuestas que venían de allí o se interpretaban a la contra. Vamos, si decía una cosa el CIS era lo contrario. Porque, a ver, no ya es que estuviesen cocinadas, es que parecía a veces que habían hecho la encuesta en una sede del PSOE. Pero bueno, desconozco a qué se debe este cambio. Ya veremos el día de las elecciones hasta qué punto acertaron los del CIS. Bien, pues ya vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla de la realpolitik energética. La globalización ha sido capaz de proveer de materias primas, bienes y servicios en cantidades industriales prácticamente desde y en cualquier lugar a precios asequibles, permitiendo una prosperidad generalizada a costa de profundas interdependencias. La guerra en Ucrania muestra que habría que obtener materias primas, bienes y servicios únicamente de proveedores fiables o incluso aliados, necesariamente a mayor precio, cediendo prosperidad a cambio de seguridad. En este nuevo escenario, las ecorrenuncias no caben. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 8 de junio. Mañana es 9 y volveremos por aquí, al menos yo. Hasta mañana, amigos.